Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta tu casa de oración. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que la palabra que tu Espíritu Santo trae a nuestra vida en esta mañana sea una palabra que nos esté desafiando, una palabra que nos esté impulsando, una palabra que en los momentos más difíciles de nuestra vida sea para nosotros un respaldo. Te ruego, Dios, que tú estés hablando al corazón de tu pueblo y que seas tú, Señor, siendo glorificado. Cumple tu propósito en cada uno de tus hijos y te rogamos, Espíritu Santo, habla, que tu iglesia oye. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Aleluya. Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos escuchado en la Escritura lo que la palabra del Señor expresa en Juan capítulo 10, verso 10. Y no me refiero a aquello en lo cual el Señor Jesucristo declaró cuando dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Quiero enfatizar la segunda parte del verso en la cual el Señor Jesucristo declaró y dijo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El problema de muchos cristianos hoy es que tienen mucha información en sus cabezas, pero poco contenido en su corazón. Y sabe, muchos cristianos hoy día, en pleno siglo XXI, no han alcanzado a experimentar la plenitud que de Cristo procede y la paz que del Espíritu Santo viene, porque tienen vidas atadas al temor. Muchos cristianos están viviendo con miedo. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿De qué te atreverías si no tuvieras miedo? ¿Qué alcanzarías si no tuvieras miedo? ¿Qué pasos darías? ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo? Y es que debemos de ser honestos en el sentido de que muchas veces nuestra vida está limitada porque tenemos temor en nuestra mente y en nuestro corazón. Quizá en algún momento alguno de ustedes ha estado a punto de alcanzar un sueño, de lograr una meta. Tal vez somos testigos de haber estado tan cerca, pero tan cerca de conseguir algo trascendente y no lo hicimos porque tuvimos miedo. Y las oportunidades se nos fueron. De emprender un negocio, de consolidar una relación, de establecer parámetros en nuestra vida que nos pudieran colocar en un punto de crecimiento y desarrollo que hoy traería a nuestra vida bendición. Pero no nos atrevimos porque tuvimos miedo. ¿Sabías que en la Escritura, en repetidas ocasiones, Dios nos dice, no temas, confía en mí, yo te ayudo? El problema es que muchos de nosotros dejamos estas expresiones divinas como un cliché que forma parte de nuestra colección de textos, pero no hemos profundizado en nuestra relación con Dios al punto de que esa información sea parte fundamental de las estructuras de nuestro corazón. Muchas personas llegan a creer que cuando Dios expresa palabras como no temas, confía en mí, yo te ayudo, pareciera que consideramos que son palabras que Dios expresa simplemente para infundirnos ánimo. Y déjeme decirle que no es así. Dios no está interesado simplemente en infundir ánimo en su alma. Cuando Él habla, Él se compromete con lo que dice.
Y nosotros, amados hermanos, necesitamos descubrir a Dios de una forma más íntima, más profunda, para que entonces sus palabras puedan tener eco en nuestro corazón. No basta con el hecho de saber que Dios dice que no debo de temer, que debo de confiar en Él, que Él me va a ayudar. Dios nos está invitando a tener nuevas y mayores experiencias con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros incrementar nuestro nivel de fe y confianza en Él, a fin de que su propósito en nosotros se cumpla. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, verso 6 lo siguiente. Y él dice, estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Muchos de nosotros podríamos decirle, ay Pablo, pero tú no sabes el futuro. Tú no sabes lo que voy a enfrentar la próxima semana. Tú no sabes, es más, lo que estoy enfrentando el día de hoy. Y tú no conoces mi pasado. Pablo te respondería y te diría, es cierto, no conozco ni tu pasado, ni lo que estás enfrentando hoy, ni lo que vendrá mañana. Pero hay algo que sí conozco y es la fidelidad de Dios. Y cuando Dios ha hablado a tu corazón, cuando Dios ha ministrado a tu alma, Él se ha comprometido contigo. El problema de muchos de nosotros es que no hemos alcanzado a entender ese nivel de compromiso que Dios tiene para con nosotros. Él no está buscando endulzar el oído de su amada iglesia. Él quiere que su iglesia esté confiada y parada sobre la roca que es Cristo. Cuando nosotros, amados hermanos, le damos espacio al temor en nuestra vida, este comienza a producir en nosotros inestabilidad. Es cierto, Dios jamás nos prometió una vida de comodidad y de gratificación inmediata. Él nos prometió que jamás seríamos probados más allá de lo que nosotros pudiéramos soportar. Así que si estás enfrentando hoy una crisis económica, una crisis en tus relaciones interpersonales, una crisis de salud, una crisis laboral, déjame decirte que Dios continúa en control y que Él ha permitido que esta circunstancia llegue a tu vida para que en medio de tu tormenta tú puedas conocerlo mejor y darte cuenta de una cosa que es fundamental en toda relación interpersonal, y es que Él es confiable. Dios es confiable. Él tiene poder para guardar aquello que deposites en sus manos hasta el día de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo? Porque muchas veces nos sentimos tan inseguros, tan frágiles, que pareciera, amados hermanos, que sus promesas no nos alcanzan a dar estabilidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos guardado esas promesas en el área de nuestra mente, pero no ha descendido a nuestro corazón. Necesitamos que la palabra del Señor descienda a nuestro corazón, porque solamente de esta manera es que tú y yo vamos a poder soportar todas las circunstancias que en la vida pudieran surgirnos. Y en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades, comprobaríamos que Dios es fiel y que Él nos ama. ¿Considera realmente que Dios le ama? ¿Cuánto cree usted que Dios le ama? Uy, pastor, yo creo que Dios me ama mucho, pero ¿lo siente? Muchos de nosotros decimos, sí lo siento, para quedar bien con Dios. Como si Él no viera la cantidad de dudas que muchas veces hay en nuestro interior. La cantidad de preguntas, las inquietudes. Y mire, todo esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana. No es pecaminoso el que nosotros lleguemos a tener cuestionamientos o que sintamos inseguridad. El problema, amados hermanos, es cuando nosotros no hemos tenido un nivel de relación con Dios que nos permita crecer en nuestra fe y poder entonces actuar con libertad y con el poder que de Él procede.
Muchas circunstancias pueden llegar a nuestra vida y aún en medio de todas ellas, Dios te dirá, no temas, yo estoy contigo. El Señor, amados hermanos, quiere que cada uno de nosotros viva en el nivel de plenitud y en el nivel de abundancia que el Señor Jesucristo nos prometió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema de muchos de nosotros es que nuestros sentidos no alcanzan a asirse de las promesas de Dios a través de la fe. Y entonces lo que percibimos con nuestros sentidos es lo que dicta la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar. Lo que muchos de nosotros produce el temor, nos neutraliza y nos incapacita para poder verdaderamente vivir en el nivel de plenitud al cual Dios nos ha llamado en Cristo. Y es que es verdad que como seres humanos no podemos tener el control de todo lo que en derredor nos acontece, pero sí podemos tomar el control de la forma en la cual reaccionamos ante aquello que nos sucede. Y cuando hablamos de estas situaciones que provocan en nosotros incertidumbre, es que entonces el miedo comienza a manifestarse. De acuerdo al tipo de pensamientos que cultives en tu mente, será la fuerza que el temor irá tomando en tu vida. Porque si tuviéramos pensamientos de fe, la semilla de temor no podría germinar en nuestro corazón. El problema, amados hermanos, es que muchos de nosotros no nos estamos atreviendo a vivir la vida en fe y por fe. La Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros necesitamos atrevernos a tener encuentros con Dios que nos permitan desarrollar experiencias trascendentes con el Señor, que nos permitan vivir en el nivel de bendición que Dios desea para nosotros. Tú necesitas fe para que tus relaciones interpersonales mejoren. Tú necesitas fe para que tu condición laboral mejore. Tú necesitas fe para que tu salud mejore. Tú necesitas fe para que tu condición económica mejore. Y cuando estoy hablando de la fe, no es simplemente el hecho de cruzarnos de brazos y esperar. ¿Por qué? Porque la fe siempre, la fe bíblica, la fe que procede de Cristo, siempre te va a llevar a la acción. Porque el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Algunos cristianos llegan a creer que tener fe en Dios es cruzarse de brazos y esperar que Él haga todas las cosas. Pero debemos recordar que Dios no bendice ideas. Dios bendice acciones. Y lo que tú estás dispuesto a poner delante de Él es lo que Él va a bendecir en tu vida. Así que muchos de nosotros tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado a través de lo que nosotros nos estamos atreviendo a hacer. Y nos vamos a atrever a hacerlo solo en la medida que nuestra fe en Dios crezca. Y para que nuestra fe en el Señor crezca, necesitamos de profundizar en nuestros niveles de experiencia. La Biblia constantemente nos revela y nos recuerda que Dios nos ama. Y el propósito de que la Escritura lo enfatice radica en que en la medida que nosotros creamos a esta verdad y la experimentemos, en esa misma medida en nosotros va a surgir un mayor nivel de confianza. Diga conmigo, confianza. Todas las relaciones avanzan al ritmo que crece la confianza. Todas las relaciones avanzan al ritmo que crece la confianza. Si se rompe la confianza, esa relación ya no tiene la capacidad de seguir creciendo. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues buscar restaurar dicha confianza. Y una vez que esa confianza es restaurada, es renovada, entonces podemos nosotros podríamos avanzar.
En nuestra relación con Dios, muchos de nosotros creemos en Él, pero no confiamos lo suficientemente en Él. Y por esta razón es que hay tanto temor en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos atravesando por periodos o temporadas de depresión. Otros estrés. Otros más ansiedad. ¿Y sabe cuál es el fundamento de estos padecimientos del siglo XXI? El miedo. Tenemos miedo, tenemos temor. Y por esta razón es que el Señor una y otra vez nos dice: no tengas temor, no tengas miedo, confía. ¿Se acuerda usted cuando estaba Jairo frente a Jesús y de repente llegaron personas que con él estaban en su casa y le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto? En ese momento, él sintió no solamente que su corazón se rompía en 1000 pedazos, él se llenó de temor. Y Jesús, mirándolo, le dijo: no tengas miedo, cree nada más. Necesitamos, amados hermanos, tomar la decisión de a qué cosa le vamos a dar espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Nos vamos a atrever a confiar en el Señor o nos vamos a dejar arrastrar por las circunstancias? Porque es cierto, muchas veces nuestras circunstancias nos dicen que nada en nuestro entorno ha cambiado. Pero recuerde una cosa, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros necesitamos entender que es por la fe que aquellas cosas que hoy no podemos percibir, que hoy no podemos sentir, que hoy no podemos tener, algún día serán parte de nuestra realidad si nosotros nos mantenemos fieles a Cristo. Muchos de ustedes pueden decir: pero yo ¿para qué lo quiero mañana si lo necesito hoy? Y esa es parte de las situaciones que producen en nosotros frustración. Porque en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos y a partir de lo que sí tenemos, buscar incrementarlo para alcanzar lo que no tenemos y deseamos, solo nos enfocamos en lo que no tenemos y el diablo viene y nos roba lo que sí tenemos. ¿Qué necesitamos entonces? Ser perfeccionados por Dios, de tal manera que nosotros podamos crecer y alcanzar un mayor nivel que nos permita disfrutar de una mayor plenitud. Vea lo que dice el apóstol Juan. Vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versos del 18 al 19. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 18 al 19. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Amén. Bien, mire, dice la escritura así: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿quién es amor? Dios es amor. Y si el amor echa fuera el temor, ¿qué es lo que yo necesito en mí? Necesito profundizar en mi relación con Dios para que yo pueda, a través de su amor, ser transformado. No basta simplemente con repetir una y otra vez: Dios me ama, 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 Dios me ama. Tú necesitas una experiencia que te revele a un Dios amoroso, al único Dios verdadero, que es Jesucristo.
Dice la Escritura, el que teme espera el castigo, espera lo peor, está lleno de estrés, está lleno de ansiedad, sufre de depresión. ¿Quién? El que teme. ¿Por qué? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. El temor en nosotros es un indicador de muchas cosas. Y tú y yo necesitamos hoy darnos cuenta que si estamos teniendo miedo para emprender, para alcanzar nuevas metas, para atrevernos a hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, ese temor nos está limitando. Ahora, es cierto que el miedo puede en muchas ocasiones librarnos de situaciones que pudieran poner en riesgo nuestra vida. Sin embargo, en el contexto en el cual lo estamos abordando hoy, esto tiene que ver con el resultado de pensamientos y emociones que están fuera de control y que nos impiden movernos, decidir y actuar con fe y libertad. Necesitamos como hijos de Dios entender esa realidad y aprender a separar. Porque muchos de nosotros, si no tuviéramos miedo, también haríamos locuras. Nos pondríamos en riesgo. Pero a lo que estoy enfatizándome en esta mañana es al temor que te impide vivir en el nivel de plenitud que Dios tiene preparado para ti. Entonces el apóstol Juan nos dice, el que teme, el que tiene miedo, está experimentando en su vida estrés, está experimentando en su vida ansiedad, está experimentando en su vida depresión, porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros, amados hermanos, tiene la capacidad para que cada uno de nosotros pueda presentarse delante de Dios confiando en que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Y que aun cuando en este momento no tengamos todo lo que necesitamos, el Señor suplirá lo que a nuestra vida haga falta. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él te ama. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te ama más de lo que te imaginas. A pesar de tus imperfecciones, a pesar de tus defectos, a pesar de tus traumas, a pesar de tus complejos, Dios te ama. Y esto necesitamos experimentarlo. Llevarlo a un nivel de experiencia en el cual podamos tener la certeza de que Él verdaderamente nos ama. Dice el apóstol Juan en el verso 19, nosotros amamos. Otras traducciones tienen una expresión ampliada que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero la Nueva Versión Internacional se queda con el nosotros amamos. ¿Por qué es tan trascendente el hecho de que la Nueva Versión Internacional traduzca de esta manera? Porque nadie puede dar lo que no tiene. La esencia del Evangelio no está limitada solamente a establecer una relación vertical entre Dios y los hombres. El Evangelio en plenitud nos lleva a tener una relación en paz para con Dios y para con todos los hombres. Es decir, funciona de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, nosotros amamos como consecuencia de haber experimentado el amor de Dios, lo que el apóstol Juan está diciendo es, cuando tú eres perfeccionado en el amor de Dios, tu vida cambia en tu relación con Dios y en tu relación con los hombres, en tu relación con la vida, en tu relación con el entorno. Tu nivel de perfeccionamiento te va a llevar a un punto de plenitud en el cual ya no tengas temor, aún cuando las circunstancias que enfrentes o se presenten delante de ti no sean perfectas. ¿Cuántos quieren ese nivel de fe?
necesitas una experiencia con Cristo. Pastor, pero ¿cómo le hago si cada vez que yo llego a mi casa, ahí está el adversario mirándome y diciéndome? No, su esposa no es el adversario. Acuérdese lo que dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, no se le ocurra llegar a la casa y reprenderle. Necesitamos entender que muchas veces no requerimos que las personas en nuestro derredor cambien, sino que Dios está permitiendo que las circunstancias se den para que nosotros seamos perfeccionados. El problema es que generalmente señalamos y no nos damos cuenta que cuando señalamos, con un dedo apuntamos al prójimo, pero con 3 más apuntamos hacia nosotros. Muchos de nosotros tendemos a ver la viga en la paja de nuestro hermano, pero no reparamos en el tremendo tablón que hay en el nuestro. ¿Se da cuenta? Entonces dice el apóstol, nosotros amamos. Nosotros estamos en paz con Dios y estamos en paz con el mundo, estamos en paz con el entorno porque Él nos amó primero. Si tú experimentas el amor de Dios en tu vida, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Y lo primero que vas a empezar a experimentar es ausencia de temor. Hace unas semanas alguien se acercaba a mí y me preguntaba, pastor, ¿cómo puedo saber que verdaderamente Dios me ha perdonado? Déjame decírtelo de una forma muy simple. Tienes paz. Ahora, el perdón de Dios viene a nosotros de manera instantánea cuando nosotros somos sinceros delante de Él. Pero el que los seres humanos te lo recuerden no significa que Dios no te haya perdonado. Mateo se encarga de recordarnos y compartirnos los errores y fracasos que tuvo David. Y esos pecados, esas circunstancias, ya habían sido resueltas por Dios desde el momento en el cual David aceptó su culpa. El profeta Natán le dijo, no morirás. Pero Mateo lo trae nuevamente de vuelta. A veces quisiéramos, amados hermanos, que todo en nuestra vida soplara viento a favor. Pero no siempre esto acontece. Y cuando las cosas no están saliendo bien en nuestra vida o como nosotros quisiéramos, es tiempo de incrementar nuestra fe. Es tiempo de seguir confiando en el Señor y de preguntarle, Señor, ¿cuál es la finalidad de esta tormenta que estoy enfrentando? Ayúdame a entenderlo porque no quiero llenarme de temor. No quiero que el miedo gobierne mi corazón. Ayúdame, Dios, para llenar mi mente con pensamientos que me permitan confiar en ti. Y amados hermanos, esto es algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos poner en práctica. Tú necesitas ser perfeccionado en la presencia de Dios para que su amor te transforme. Y entonces tus niveles de estrés, tus niveles de ansiedad, tus niveles de depresión y toda cuanta carga traes sobre tu hombro que tiene como origen el temor, sea quitada de ti. Pero tienes que atreverte a buscar más al Señor. Miren, consideren lo siguiente. Es cierto que en la vida hay de retos a retos, de dificultades a dificultades y de desafíos a desafíos. Sin embargo, aunque puedan cambiar nuestras circunstancias y demandar de nuestra fe un mayor crecimiento, debemos recordar que nuestro Dios no cambia. Diga después de mí, mi Dios no cambia. Mi Dios me ama. Mi Dios
me protege, mi Dios me cuida, mi Dios es fiel. Él no falla. A veces atravesamos por circunstancias, por situaciones, enfrentamos dificultades o tenemos ante nuestros ojos desafíos que nos van a implicar crecer en fe, pero no necesariamente te implicarán rendirte. ¿Por qué? Porque si la dirección de Dios continúa marcándote el mismo destino, tú debes de seguir dispuesto a alcanzar aquello que Dios te ha prometido, aquello que Dios te entregó, aquello que es tuyo. Amén. Entonces, debemos de recordar que nuestro Dios no cambia, que Él nos ama y que Él está por encima de todos. No hay nadie que se compare al Señor. Él tiene un propósito para tu tormenta. Él tiene un plan para esta crisis económica que estás enfrentando. Él tiene un plan para esta crisis de salud que estás atravesando. Él tiene un plan para esta crisis existencial en la cual te sientes hundirte. Él tiene un plan para tu vida. Pero muchas veces, amados hermanos, estamos buscando en el lugar equivocado. Y hoy necesitamos darnos cuenta que lo único que necesitamos es estar en la presencia de Dios para que sea Dios transformando nuestra vida y que a través de su amor nuestro corazón sea renovado. En la imagen usted tiene a un padre abrazando a su hijo. ¿Cuánto temor considera que siente ese niño en este momento? Así es como Dios lo quiere tener a usted. El Señor Jesucristo hizo una declaración hermosísima cuando Él dijo que nosotros estábamos en el hueco de la mano de su Padre. Y Él dijo que de allí nadie nos puede arrebatar. Entonces, ¿por qué se abate tu alma? ¿Por qué se entristece tu corazón? ¿Por qué muchas veces, amados hermanos, le damos tanto peso a nuestra realidad? Porque nos hemos olvidado de que hay uno que está por encima de nuestra realidad y este es el Señor. Y Él quiere que su verdad se imponga sobre tu realidad. Por eso la Escritura enfatiza cosas como estas. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque solamente cuando entiendes tu punto de partida y te atreves a confiar en Dios es que puedes verbalizar el cambio que por la fe está brotando en tu corazón. No es decir por decir, es expresar la fe que está emanando de tu corazón y que tiene como base y como fundamento tu experiencia con Dios. Necesitamos adentrarnos más en nuestra relación con Cristo. Y entonces Él hará de tu proceso difícil, tu proceso duro, un proceso que traerá a tu corazón la abundancia que de Él procede. Él no quiere verte lleno de temor. ¿Y si nunca me contratan? ¿Y si esto que emprendo fracasa? ¿Y si las cosas no salen como yo espero? ¿Y si me muero? Miedos que te limitan, que te impiden disfrutar de los días que Dios te regala. Temores que se te van en estar sobrepensando. ¿Qué podría ser? ¿Qué va a suceder? Tú no tienes ni la capacidad, ni la fuerza, ni los recursos para cambiar todas las circunstancias que en torno a ti están aconteciendo. Pero tienes un elemento que puede trascender sobre todos ellos, y este es la fe. El apóstol Juan dice
que es a través de nuestra fe que nosotros vencemos al mundo. ¿Qué necesito entonces? Tener más experiencias con Dios para que su amor me perfeccione. Y una vez que su amor perfeccione mi corazón, entonces yo te garantizo que vas a tener una fe osada y tu manera de pensar va a ser renovada, transformada, de manera que de ti surja un hombre o una mujer valiente, que se atreve. Y no con él, pues a ver qué pasa, sino con la seguridad de que Dios está contigo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está contigo. No hay motivo para que temas. No hay motivo para que te aflijas. No hay motivo para que sufras. En alguna ocasión les he dicho que hay un momento en el cual el diablo nos habla con toda la verdad. Aunque él es padre de mentira y cuando habla de lo suyo habla, hay un momento en el cual él no necesita mentir. Y es cuando habla de tu realidad. Te la presenta tan cruda como es. Y muchos de nosotros nos llenamos de temor porque nuestra mirada está puesta en nuestra realidad y dejamos de ponerla en la verdad que Dios proclamó. Nos llenamos de angustias, nos llenamos de incertidumbres y sin darnos cuenta comenzamos a hundirnos en medio de nuestra tempestad porque nos está faltando la fe. Necesitamos como hijos de Dios, amados hermanos, experimentar el amor de Dios, pero experimentarlo de veras. No basta con el hecho de decir, ay, hoy fui a la reunión dominical y sentí bien bonito cuando estaban con los cantos y levantamos las manos, hasta se me salieron 2 que 3 lágrimas. Eso está bien, qué bueno que lo haya experimentado, pero el amor de Dios es mucho más amplio, es mucho más profundo. Es mucho más grande. Y Dios desea que usted experimente ese amor para que entonces la forma en la cual usted digiera la vida sea desde la perspectiva de saberse en los brazos de un Dios que le ama. En los brazos del único que tiene poder para suplir sus necesidades y que está dispuesto a llevar su vida a un nivel de mayor plenitud. Dios está interesado en incrementar sus finanzas. Dios está interesado en sanar su corazón de esas heridas que tiene mucho tiempo lidiando con ellas. Dios está interesado en llevarle hacia un nuevo nivel de experiencia laboral. Dios desea bendecirle en todos los ámbitos de su vida. Pero no hay espacio para lo que Dios quiere traer a su vida si en usted hay temor. Usted necesita echar de su vida el temor. ¿Qué le está preocupando hoy? ¿Qué está robándole la paz hoy? El diablo está utilizando sus circunstancias, lo que ante sus ojos aparentemente no está cambiando, lo que ante sus ojos parece ser imposible o difícil, para atormentar su corazón. Y sabe, Dios está detrás de la tormenta esperando que usted la atraviese para darle todo lo que Él le prometió. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no falla. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos del otro lado. Y cruzaron del otro lado. Cuando atravesaron por la tormenta, ellos se llenaron de temor. Pero el Señor, en su grande amor, les mostró que Él está por encima de toda tormenta.
¿Qué es lo que hoy aflige tu corazón y muchas veces te impide poder tener un mayor nivel de relación con Cristo? Pues déjame decirte que eso que tú estás teniendo como una amenaza en tu vida está por debajo de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. La vida de ninguno de nosotros es fácil. Cada uno de nosotros en sus diferentes contextos está enfrentando situaciones difíciles. Y súmele a esto que usted quiere vivir dentro de la voluntad de Dios, pues se hace todavía más complicado. Jamás, amados hermanos, debemos olvidar lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Y él dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Anímense. ¿Cómo traducen la Reina Valera, versión 60? Confíen. Confíen. ¿No te has dado cuenta cómo en esta traducción está vinculado tu nivel de confianza en Dios a tu estado de ánimo? ¿Qué dice la Escritura respecto del ánimo decaído? Que se seca los huesos. Esos temores que estás guardando en tu alma, en tu corazón, en tu mente, están robándote más de lo que te imaginas. Diga después de mí: por cada minuto de tristeza o temor, estoy perdiendo un minuto de felicidad. Cada vez que usted tenga miedo, decida cómo quiere enfrentar la vida. Desde la perspectiva de lo trágico, donde usted no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, no tiene la habilidad, no tiene la fuerza. O lo quiere enfrentar desde la perspectiva de que Dios está con usted, Él le ama y Él le dará la victoria. ¿De cuántas situaciones Dios le ha sacado adelante? ¿Y cree que hoy falle? Pero es que yo quisiera ver la respuesta de Dios ya ahorita para no preocuparme. ¿Sabes qué es lo que te está fallando? No es Dios, es la fe. Te estás olvidando de que Él es confiable. Él no te falla. Jamás que he salido con mis hijos, yo los he visto a ellos preocupados de cómo pagarán la cuenta o cómo es que las cosas se van a resolver. A ellos no les interesa. Y todavía mi hija, que está ya entrando a la adolescencia, se atreve a pedir doble plato. Digo, qué crisis en la que hoy me encuentro. Porque cuando era una bebé, bastaba con que pidiéramos 2 platos y le dábamos pedacitos. Pero hoy ya me sorprende pidiendo ella un doble plato. Entonces ya no es como si van 4 a comer, ya somos 5, ¿verdad? Y es complicado. Sin embargo, yo no la veo temerosa. ¿De quién es el problema a la hora que se pide la cuenta? ¿Y quién es tu padre? ¿Sabes por qué temes? Porque tu nivel de relación está fracturado, está débil. Ella no necesita hacer nada para tener mi amor. Tú no necesitas hacer más para que Dios te ame. Es más, estando en tu peor condición, Él
te amó. Y hoy, que siendo olivo silvestre ha sido injertado en el olivo real, ¿tú crees que no te ama? ¿Tú crees que te va a abandonar? ¿Tú crees que te va a dejar? Necesitamos, amados hermanos, profundizar en nuestra relación con Dios para que ese amor que de Él procede llene cada área de nuestra vida y eche fuera de nosotros el temor, la incertidumbre, lo que nos limita. Las aflicciones en nuestra vida jamás se van a ir. Siempre va a haber problemas. Por eso el Señor Jesucristo dijo que cada día tiene ya su propio afán. Y entonces, ¿cuánto estamos acumulando? Ponlo en las manos de Dios. El apóstol Pedro dice que echemos sobre de Cristo nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras depresiones, nuestro exceso de pasado, nuestro exceso de presente, nuestro exceso de futuro. Échalo sobre de Cristo, porque Él cuida de ti. Ahora, ¿qué tan bien crees tú que Dios cuida de ti? ¿Será el Señor como ese adolescente al que le encargas un bebé? Te encargo al niño y el adolescente está viendo la televisión o está jugando la consola de videojuegos. A él, después de que mencionaste niño, se le olvidó. Él está en lo suyo. Dios no es así. Él te cuida. Diga después de mí, como a la niña de sus ojos. A ver, píquele el ojo a la persona que tiene a su lado. Si usted se atreviera simplemente a acercar el dedo, esa persona, ¿qué haría? Inmediatamente protegería su ojo. Si estuviera atado de manos, cerraría sus párpados. Protege lo que es valioso. Ningún ladrón roba algo que no considere de valor. Y si el ladrón viene para robarte, para matarte y destruirte, es porque tienes un gran valor a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque nos está faltando entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando tú le das espacio al temor, tu fe se desploma. Tus expectativas de la vida cambian. Tus circunstancias se vuelven caóticas. Vea lo que la Escritura nos enseña. Vamos a Números capítulo 14. Es hermoso cuando la Escritura nos muestra cómo Dios, con despliegue de poder, sacó a Israel de Egipto. Amén. Y los llevó por el camino del desierto, guardándolos y protegiéndolos, de manera que durante el día la gloria de Dios era para el pueblo de Israel como una nube y por la noche era como una columna de fuego. Amén. El Señor lo sigue siendo en tu vida cada día. En esos días soleados, Él es para ti como una nube de protección. En esas noches de oscuridad, Él es esa columna de fuego que te alumbra y que te dirige. ¿No dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? Porque tú estás conmigo. Su nivel de experiencia con Dios le permitía poder expresar estas verdades. Nuestro nivel de experiencia tiene que crecer. Tiene que crecer tu nivel de experiencia con Cristo. Cuando el pueblo tuvo hambre, no solamente estaba la nube y la columna de fuego. Dios les dio a comer maná que descendía del cielo. Cuando tuvieron sed, suplió su necesidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte?
Pues que el temor no está vinculado a tus circunstancias, en el sentido de que éste tenga su origen en ellas. Tiene su origen en tu falta de relación con Dios. Por eso tus circunstancias tienen tanto impacto en tus pensamientos y en tu corazón. Porque si tu relación con Dios fuera más fuerte, no importa la circunstancia que tú estuvieras atravesando, tú estarías confiando en que Dios es fiel. Daniel en el foso de los leones. Lo invitamos a pasar con estos leones hambrientos. Y él pasó. ¿Por qué? Porque no olía a miedo. Él olía a fe, a poder, a autoridad. Y los leones en ese lugar se estuvieron quietos. Esto me hace pensar en el Evangelio cuando narra que Jesús estaba en el desierto y dice que las fieras lo cercaban y los ángeles le servían. Las fieras refiere a las potestades demoníacas que lo acechaban. En ese foso de leones es donde el diablo quiere meter a hombres y mujeres temerosos, que tienen miedo. Pero sabes, si tú quieres aquietar el ataque del enemigo, tú necesitas levantarte en poder y en fe. Números capítulo 14, versos del 1 en adelante. Dice la escritura así: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos han traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. ¿Cuántas veces tu temor te impide seguir avanzando? Y te hace incluso desear retroceder en aquello en lo cual tú ya has estado avanzando y has estado creciendo. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra entre toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Lo que Dios te promete siempre superará tus expectativas. Porque Dios no promete cosas pequeñas. Si el Señor se agrada de nosotros, lea conmigo, si el Señor se agrada de nosotros, hay una porción en la Escritura que dice: mas si el justo retrocediere, no será de mi agrado. Y hay otra porción de la Escritura que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitas tú para agradar a Dios? Tener fe. Y esa fe solo va a surgir de tus experiencias con Dios. Y cuando tú tengas experiencias profundas con Dios en las que puedas percibir su amor por ti, entonces de allí surgirá la fe que te hará vivir en victoria. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Si el Señor ve en nuestro corazón fe que brota de la experiencia que tengamos con Él, Él nos concederá aquello que hoy no tenemos. Aquello que hoy produce en nosotros inestabilidad, aquello que hoy en nosotros produce ansiedad, aquello que en nosotros hoy produce estrés.
Dios nos dará dominio sobre ello. Así que no se rebelen contra el Señor, dice el verso 9, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Cuando llegaron los exploradores de haber explorado la tierra, 10 de ellos dijeron, esa tierra tiene gigantes y nosotros para ellos somos como langostas. Y eso produjo mucho temor en la comunidad israelita. ¿Por qué ellos expresaban esto? Porque lo que estaba gobernando su mente y su corazón era el temor. Tenían ante sus ojos un gran desafío. Y esto les estaba impidiendo ver con los ojos de la fe. Ahora, Josué y Caleb se ponen los lentes de la fe. Y con los lentes de la fe dicen, ¡hey! No somos nosotros para ellos como langostas. Ellos son para nosotros pan comido. Tu circunstancia no es tan difícil como lo crees. Porque en Cristo aún la muerte tiene solución. Pero el problema es que muchos de nosotros no estamos moviéndonos en fe y a través de la fe. Estamos siendo demasiado racionales. Y no en el sentido correcto, sino en el sentido que nos genera ansiedad y nos genera inestabilidad. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Qué necesitas saber? Que Dios está de parte tuya. ¿Por qué vivimos con tanto temor? Te vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿En qué aspectos cambiaría tu vida? ¿De qué cosas te atreverías? Algunos de ustedes dicen, es que yo tengo la capacidad no solamente para ser jefe de departamento. Yo creo que tengo la capacidad para la gerencia, pero no la busco porque me da miedo. ¿Qué tal si no puedo? ¿Quién está contigo? Ahora, si hay áreas donde tú sabes que necesitas fortalecer tu capacidad laboral, inscríbete a algún diplomado que te perfeccione en esa área. Es que voy a tratar con puras personas de las cuales yo no domino el tema que ellas dominan. Toma un taller que al menos te dé nociones de lo que tú como directivo tienes que hacer para dirigir esa área. ¿Y no puede hacer Dios que descienda eso sobre de mí nada más mientras yo descanso? Podría, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque quiere que te desarrolles, porque quiere que crezcas, porque quiere que des pasos de fe. Cuando está la tormenta y los discípulos están en la barca y Jesús se aproxima a ellos caminando sobre las aguas, todos ellos creyeron que era un fantasma. Y cuando Jesús dijo, no soy un fantasma, soy yo, el apóstol Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él no calmó la tempestad, Él no va a calmar tus circunstancias, porque hay algo bueno para ti detrás de estas circunstancias. Lo que sí hará es darte la palabra que te sostenga
a cada paso que te atrevas a dar. No se bajó Pedro de esa barca y fue una cinta transportadora la que la llevaba a Jesús. No, él tenía que dar pasos que lo aproximaban a Jesús. Y cada paso que das es una decisión. Y tienes que atreverte a tomar decisiones. Y tienes que hacer a un lado el temor en tu vida si quieres conquistar grandes cosas. No sabemos si en los próximos años seas dueño de tu propia escuela, seas dueño de tu propia empresa, seas una persona que esté trascendiendo en lo que está realizando. Y no lo sabrás tú si no te atreves a quitarte el temor. Necesitas armarte de valor, pero no de un valor intelectual, sino de ese valor que nos provee la fe cuando tú y yo tenemos una experiencia con Jesús. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente en ellos. ¿Por qué? Porque habían estado expuestos a un mayor nivel de revelación que los otros 10 no tenían. Los otros 10 miraban sus recursos, los otros 10 miraban sus capacidades, los otros 10 miraban sus habilidades. Pero Josué y Caleb miraban al Señor. ¿A quién estás mirando tú? Muchos de ustedes van a comenzar a experimentar el impulso del Espíritu Santo para ministrar a otros lo que Dios ha depositado en sus vidas. A través de una palabra profética, a través de una oración, a través de una ministración para sanidad, para liberación. Y muchos de ustedes se van a quedar con el milagro en sus manos porque no van a poder vencer el temor si ustedes antes no son perfeccionados en la presencia de Dios. Porque el diablo va a venir y te va a decir, pero ¿tú quién eres para profetizarle? O sea, acuérdate de dónde te sacó el Señor y ahora resulta que vas a profetizar. Sí. Sí. Porque Él hace nuevas todas las cosas. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no permitimos que ese amor nos transforme, que ese amor nos renueve, que ese amor nos cambie. Necesitamos ir más allá y atrevernos a confiar en el Señor. La persona que va detrás de este paracaidista que enfoca la fotografía es su instructor. Y yo no veo al que se está lanzando con miedo. Si ese hombre se hubiera aventado solo, seguramente no estaría disfrutándolo. Pero lo disfruta porque tiene confianza en que aquel que con él va sabe más que él. Y si se presenta un problema en el aire, confía en que él lo sabrá resolver. ¿Cuántos de ustedes cuando se suben al camión, al pecero, al metro, al avión, están todos temerosos? Es que, ¿qué tal si el piloto no sabe? Acá en la Ciudad de México encontramos en el transporte colectivo personas muy osadas que pueden ir escribiendo mensajes de texto mientras van infringiendo el límite de velocidad y al mismo tiempo pueden soltar el volante para con una mano sostener el celular y con la otra cambiar de estación. O pueden estar ocupados de diferentes maneras. ¿Y usted se preocupa? La gran mayoría de ustedes no se preocupan. Solamente si pasa un bache y todos brincan, de repente como que toman atención al viaje.
Si no nos preocupamos de semejantes circunstancias y confiamos en quien está manejando el metrobús, el que está manejando el metro, el que está manejando el microbús, ¿por qué no podemos confiarle al Señor nuestro presente y nuestro futuro? ¿Sabes cuál es tu problema? Tu deseo de inmediatez. Ese es tu problema y eso es lo que te aflige. Pero aunque tuvieras todo el dinero del mundo y toda la capacidad para cambiar tus circunstancias, ni eso te daría paz. Porque lo que tú necesitas es pasar tiempo con Dios, descansar en Él y despojarte del miedo que te domina. Como iglesia debemos buscar el ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De manera que dicha experiencia nos permita no solo sentirnos a salvo, sino que nos dé la capacidad de dar pasos por fe. Tú tienes que atreverte a dar pasos por fe. ¿Qué es la fe? El volado que me aviento a ver si Dios no me falla. ¿Eso es la fe? Porque algunos de nosotros creemos que eso es fe y no. La fe es certeza, es convicción, es seguridad, es confianza. Reconociendo que en muchas ocasiones, aunque no tengamos lo suficiente, el amor de Dios lo suplirá. ¿Cuántas veces usted no ha hecho por sus hijos algo que está fuera del alcance de sus hijos, pero que está en su mano hacer solo por el hecho de bendecirlos, de protegerlos, de cuidarlos? Dice la Escritura, ustedes siendo malos, saben hacer buenas cosas por sus hijos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Como en los maderos de San Juan, ¿verdad? Piden pan, no les dan un hueso y se les atora en el pescuezo y se ponen a llorar. Así será Dios contigo. Señor, ayúdame en mis problemas. Yo estoy aquí desde mi trono riéndome de cómo sufres. No, Dios no es así. Dios está a tu lado en medio de tu tormenta. ¿No dice su palabra, cuando cruces por las aguas, no te anegarán? Y cuando cruces por el fuego, su llama no arderá en ti. ¿No te promete que no atravesarás por tormentas, que no atravesarás por situaciones difíciles? Te promete estar contigo. Y si Él está contigo, entonces podemos decir como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Vean lo que dice el Salmo 56, verso 4. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que crecer en fe. Solo de esa manera dejarás de tener temor. Tienes que experimentar a Dios. Fíjense lo que dice la Escritura en el Salmo 56, verso 4. Vamos a leerlo desde el verso 3, ¿le parece? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Hasta ahí. ¿Quieres repetirlo? 1, 2, 3. Cuando siento miedo,
Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Una de las expresiones que llaman más mi atención es cuando David expresa y dice que en sus momentos de adversidad o dificultad, él alaba la palabra de Dios. Alabo su palabra. Nosotros alabamos a Dios en razón de lo que Él hace. En otras palabras, yo puedo expresar con certeza que como Dios obró en el pasado, obrará en mi presente. Y eso llena mi corazón de fe y expectativa. Pero necesitamos creer. Hay un aspecto muy interesante cuando hablamos del temor. Y este va a salir un poco de las circunstancias. Lo voy a separar porque aunque la finalidad o el objetivo tienen que ver con lo mismo, neutralizarnos, este es un ataque frontal y directo que los espíritus demoníacos utilizan para arrebatarnos aquello que Dios ya nos ha concedido. Y te estoy hablando de la intimidación. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, la escritura dice en la Reina Valera, versión 60, de la siguiente manera: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. La NBI traduce espíritu de timidez. Hay espíritus inmundos que están intimidándote constantemente y haciéndote creer que estás solo en medio de tus procesos. No son solo las circunstancias que estás enfrentando las que producen en ti temor, sino que hay una operación demoníaca detrás que intenta limitar tu accionar y tu caminar en victoria. Y por esta razón es que nosotros como hijos de Dios debemos estar bien atentos. En la Escritura encontramos un caso referencial al espíritu de intimidación que puede azotar la vida del creyente. Y el mejor ejemplo que encuentro en la Escritura es el caso del profeta Elías. Vaya conmigo a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19. Elías viene de una gran victoria. Elías acaba de hacer descender fuego del cielo. Acaba de provocar un grande avivamiento en medio de el pueblo de Israel. Acaba de matar a todos los profetas de Baal. Fíjese nada más el nivel de carácter que tiene el profeta Elías. ¿Cuántos profetas de Baal eran? 400. Y eran otros 450 profetas de Aserá. Él enfrentó solito a 850 profetas. Y ante ellos manifestó la gloria de Dios. Y a todos estos les cortó la cabeza. O sea que ha tenido un día muy bueno. Ministerialmente productivo. Y la Escritura nos introduce, después de esto, incluso después de haber hecho descender fuego del cielo, es cuando se da el suceso en el que él envía a su criado a la cima del monte para que mire hacia el mar. Y es hasta la séptima vez que el criado responde y dice: veo que está subiendo del mar una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él le dice: ve y dile a Acab que tome su carro y que le vuele, porque viene una tormenta tremenda. El hombre acaba de hacer descender fuego del cielo. La tierra ha estado sufriendo por ya 3 años de sequía. Y ahora por su palabra va a volver a llover.
Wow. Pues en el contexto, después de haber matado a los profetas, llega Acab y le dice a su esposa, vea, capítulo 19. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, hay cosas que Satanás no te va a decir de frente, porque tiene un mayor efecto hacértelo saber por medio de alguien más. Ella pudo haber mandado llamar a Elías con engaños y haberlo sentenciado en su presencia, pero prefirió enviarle un mensajero que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Verso 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Elías abre una puerta en su mente y esa expresión que brotó de los labios de Jezabel entra como cuchillo en mantequilla hasta su corazón y produce en Elías un estado de ansiedad y estrés tan fuerte que lo llevan a la depresión. Vean lo que dice la Escritura. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. ¿Cómo sé que estoy deprimiéndome? Comienzo a preferir la soledad. Comienzo a desconectarme de la gente. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. El hombre acaba de hacer descender fuego del cielo. Por su palabra va a volver a llover y ahora está queriéndose morir. ¿No te parece familiar la historia? Vienes el domingo, cantas, alabas y gloria a Dios. Y para la noche ya estás otra vez preocupado, pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a solucionar? No, Dios, yo no puedo con esto, mejor me sería morirme. Se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Y qué dijo? Léalo usted. Estoy harto, Señor. Ustedes lo leen tan poéticamente. Estoy harto. ¿Quién nunca ha estado en un estado así de ansiedad, de shock? Estoy harto. Estoy fastidiado. Estoy cansado. ¿Y sabes por qué expresa esto? Porque se ha debilitado su fe. Todo lo que hacemos en el reino de los cielos nos consume espiritualmente. Si tú das una clase a los niños, a los adolescentes, si tú ministras la alabanza, si tú compartes la palabra, si tú oras por alguien más, si tú sirves en algún área de servicio, sin importar cuál, está demandando de ti. Y muchos de nosotros no nos renovamos. Y fue lo que le sucedió a Elías. Necesitaba estar en la presencia de Dios. Y como el ministerio lo había absorbido, entonces las circunstancias comenzaron a tener un mayor impacto en él. ¿Por qué? Porque dejó de poner su mirada en Jesús. Entonces él dijo, quítame la vida,
pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado a nuestra vida su bondad, su misericordia, su amor? Y nosotros estamos tan ensimismados en nuestra crisis que no nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está cuidando. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. En medio de su peor momento, él tiene a su lado a Cristo, porque él dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, porque él es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo, porque su palabra es para nosotros como esa agua purificadora. Y dice la Escritura algo bien tremendo. Que comió, bebió y volvió a acostarse. El hombre no tiene ganas de nada. ¿Sabes por qué muchas veces perdemos las ganas de seguir experimentando, de seguir creciendo, de seguir disfrutando de todo aquello que Dios pone a nuestro alcance? Porque estamos tan ocupados en querer cambiar lo que no podemos cambiar, que perdemos de vista aquello que Dios nos ha dado para disfrutar. Cada minuto de tristeza, cada minuto de temor, cada minuto de angustia, cada minuto de estrés que te permites, te roba minutos de paz, de alegría, de gozo. Dios quiere que tengas una vida abundante. Y necesitas para esto tomar decisiones. ¿Sabes qué es lo padre de Dios? Que Él no se da por vencido con nosotros. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ya fui a verlo, ya oré por él, le di una tortita de pasas, le di una jarrita de agua, el hombre se levanta, se lo come, se lo bebe y se vuelve a dormir. Ese es su problema. Pero Dios conoce el potencial que hay en el profeta. Dios sabe el potencial que hay en ti. Y tú no lo ves, pero Él puede contemplar que no lo has podido dar todo porque te hace falta ser perfeccionado en su presencia. Pero el día que te atrevas, el día que tomes la decisión, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Entonces Dios envía de vuelta al ángel. Y dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Aún hay un largo viaje para ti, aún hay un destino para ti. Elías se levantó, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. No te detengas hasta estar donde Dios quiere que estés. Tú necesitas que la presencia de Dios en ti te lleve a nuevos niveles de experiencia y revelación del amor y el carácter de Dios. Allí se forja la fe. Allí surge la valentía. Allí surge el coraje. Allí surge la osadía. No se trata de simplemente mentalizarnos y decir, bueno, a partir de hoy voy a ser más valiente. Se trata de que al confiar en el Señor, aún no teniendo todo lo que se requiriera para alcanzar el éxito, te atrevas a dar pasos por fe. Porque ¿quién necesita fe para alcanzar lo que ya tiene? Nadie. Sin embargo, nuestro caminar es por fe. Y esa fe
debe de reposar sobre la confianza de que Dios es fiel. Si estamos dudando de la naturaleza y el carácter de Dios, amados hermanos, estamos teniendo deficiencia en cuanto a nuestra relación con Él. Estamos teniendo deficiencia en cuanto a nuestras experiencias con Él. ¿Y qué necesitamos? Meternos más con Dios. Y de ahí va a surgir la fe que tú necesitas para conquistar. Y cuando se presente delante de ti una circunstancia que te rebase, tú podrás decir entonces: no tengo toda la capacidad, no tengo toda la habilidad, pero Dios me ha mostrado que Él está conmigo. Y contra toda adversidad, contra toda dificultad, yo sé que lo voy a lograr porque Él prometió ayudarme. Y entonces, el no tengas temor tiene sentido. El yo te ayudo tiene trascendencia. El yo estoy contigo tiene significado. Porque la experiencia que hemos tenido con Dios nos hace saber que Él es fiel. Amén. Concluimos con este pasaje. Y es la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, en la Reina Valera, versión 60. Y el apóstol Pedro escribe y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un plan para tu vida que no puedes permitir que el temor o el miedo te arrebaten. Tienes que atreverte a confiar en Dios, pero esa confianza solo surgirá de la experiencia que te atrevas a tener con Él. Lo que yo puedo decirte de mi experiencia con Dios es que Él es fiel. Él es confiable. Él nunca falla. No habrá circunstancia, no habrá situación en tu vida en la cual al depositar toda tu esperanza en Él, tú resultes avergonzado. Porque Él te ama tanto que en cada momento o circunstancia que te supere, Él dará la cara por ti. Porque te ama. Porque te ama. Y necesitamos tener experiencia en ese nivel de amor para entonces que nuestra relación con Él de forma vertical y nuestra relación con nuestros semejantes y la vida de forma horizontal revelen, reflejen que hemos experimentado su amor. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor.